una carretera y yo me acerqué a ella esperando a que algo pasara. A lo lejos vi como dos luces de par en par se prendieron. Por el sonido supe que era un camión, pero es que los camiones ya no le echan a uno. Pero de todos modos le hice el intento, pues nada se perdía, era el único carro que había visto. Le alcé la mano, el carro se iba acercando, cara de madre, más que madre. Y cuando iba por el frente mío, el carro siguió. Yo me quedé en la oscuridad y allá una voz gritó: ¡Ey, pelado, súbase a la cabina! Y yo cogí mis cosas y salí corriendo. Y cuando llegué hasta acá, esperé encontrarme con el típico conductor de camión, un man gordo, de bigote frondoso, con un pantalón engrasado, camiseta de esqueleto y una gorra que diga ninguno. Pero no, era un señor más bien viejo, de pelo canoso, usaba gafas y tenía una nariz aguileña. Me dijo que me subiera a la cabina, que se llamaba Jesús, pero que todo el mundo le decía Don Chucho. Y yo lo hice. Le pregunté para dónde iba, y él me respondió la pregunta. Yo le dije, bueno, pues pensé, estamos en Santander de Quilichao, seguro no va para Bucaramanga, para Armenia. Y él me dijo con esa voz calmada del valle, precisamente para allá voy. Pero eso sí, lo llevo con una sola condición: que no se quede dormido, porque a mí se me pega el sueño y fijo nos estrellamos. Y yo, cuentero, ay, si es que tengo más cuentos que noches para contar. Y de hacer mecánica, él decía que le decían MacGyver. Y parecía que fuera verdad, porque él con un martillo, una llave de 12, una llave pesto. ¿Saben qué es una llave pesto? Las que no saben, es la llavecita esa que uno le da vuelticas y se va abriendo, se va cerrando. Y un alambre arreglaba todo. Pero eso sí se ponía de un genio. Miren, yo la otra vez le estaba ayudando y él estaba por allá debajo del carro y él puso allá haciendo sus cosas. Cuando me dijo: mijo, hágame el favor y me pasa. Yo me acerqué al carro, estaba esperando que me diera la orden. 2 minutos después se sale del carro y me dice: ¿qué pasó con el alicate que le pedí? Yo: papá, usted no me dijo nada. ¿Cómo que no? Yo le dije que me trajera un alicate. Y como que recapacitó y se dio cuenta de que no me había dicho y me dijo: es mal, y si no le dije, él tiene que saber lo que yo necesito, tiene que mirar más adelante de la nariz. Cosa que nos queda bien difícil, la verdad, porque todos heredamos su nariz aguileña y mirar más adelante de la nariz es imposible, bastante imposible. Y además él estaba preguntando que yo no podía saber qué necesitaba. Después ahí estuve en el Parlamento haciéndole mecánica casi todos los días, hasta que en la empresa que trabajaba le dijeron que ese carro ya estaba muy viejo, que tenía que remodelar, que sus trabajadores corrían peligro, y llegó a la casa. Miren, con unos milloncitos que ha ahorrado, un préstamo en la caja social y unos millones que ya me regale, me voy a comprar una buseta Mazda modelo 94. Yo ahora me pregunto, ¿qué hubiese sido la vida de nosotros sin la caja social? Pero bueno, íbamos a eso de las 4 de la mañana a las carreteras del valle, cuando de repente Don Chucho frenó y se fue el camión. Y mirándome y sonriendo me dijo: a eso le hace falta un poquitico de música, ¿no? No le voy a poner salsa porque de pronto se me aburre. Por acá tengo un LP. Y mientras iba sacando ese disco negro, yo me iba preguntando dónde carajo va a meter el LP. Y sí, señoras y señores, Don Chucho hizo lo que ni los ingenieros gringos ni los alemanes habían hecho: ponerle un reproductor de acetatos al camión. Ahí donde tenía el pasacintas, que como él decía, no servía para nada, o sea que solamente sonaba reggaetón. Y en el disco negro había un título que decía: lo mejor de Julio Jaramillo, Los Visconti, Rómulo Caicedo y Alcia Costa. Y lo puso. Y al ritmo de esos autores se fueron tejiendo las siguientes historias. Yo saqué un poco de chapí, que me quedaba todavía de pasta. Lo abrí, le serví una copa y le dije que tomara. Y él me miró y me dijo que me lo aceptaba con una condición: que no le dijera nada a Doña Blanca, a su mujer, porque de pronto se ponía brava, que ella solamente le dejaba tomar aguardiente. Eso sí, blanco del valle y sin azúcar por cuestiones de salud. En última me recibió el trago, pero guardó silencio y me miraba. Bueno, mirando también la carretera para no estallar. Yo sabía por qué guardaba ese silencio. Habíamos recorrido muchos kilómetros y hasta el momento yo, que era el cuentero, no había abierto la boca. Y yo me puse a pensar qué contar. Cuando el acetato, que es el reproductor, sonó una canción.
un tema de Rómulo Caicedo. Y yo me acordé de un cuento, me acordé de ese vendedor de mujeres que vive en Bucaramanga. Mujeres, mujeres, a la orden las mujeres. Raúl Narváez, hombre de mirada admirante, sonrisa sonriente, hablar elegante y caminar extraño, vende mujeres. Pero bueno, en últimas me dijo que así como hacía 20 años lo habían dejado a él no se arrepentía. Mejor dicho, como ese tema de Rómulo Caicedo, y cogiendo su guitarra ya no gritaba que vendía mujeres, solamente cantaba esa canción. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. de eso yo estoy seguro, Y nunca lo he dudado, te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Y allí estábamos, en la sala de mi casa, tomando con mi papá. Es que cuando uno toma con el papá siempre habla de la infancia, de esa época cuando yo tenía unos 6 años, 7 años, y en vacaciones me iba a acompañarlo a él, en las cabinas de sus tractomulas, como él lo había hecho de niño con mi abuelo. También hablábamos de la primera vez que me pegó. La verdad fue injusto, bastante injusto. Miren, les voy a contar para que vean que es verdad. Yo tenía 6 años, me fui a la nevera de la casa, la abrí y había unos bananos. Yo cogí el primer banano y el banano estaba negro. Lo boté. Cogí el segundo banano y el banano estaba negro. Lo boté. Cogí el tercer banano y así con todo el racimo de bananos que había en la nevera. Cuando iba acabando, mi hermano me vio, se fue a decirle a mi papá que yo estaba botando los bananos. Mi papá se vino, cogió una correa y me pegó 3 fuetazos porque la comida no se bota. Yo aprendí la lección, que es que cuando los bananos se meten a la nevera, la cáscara se pone negra, se lo ponen. el camión tenía que hacerle la pregunta que se le tiene que hacer a todo camionero: ¿cómo se llama el camión? Y generalmente los camioneros tienen stickers y muchas calcomanías pegadas en la cabina que asemejan con el nombre del camión. Y yo buscaba. Por allá al lado del reproductor de acetatos vi que había un escudo de la América de Cali. Pero encima de ese escudo de la América de Cali estaba el escudo del Deportivo Cali. Y yo le pregunté por el escudo, ¿no? Porque es que un camión que se llame Deportivo Cali, como que no aguanta, ¿no? De pronto un Atlético Bucaramanga de pronto. Y le pregunté por el escudo y me dijo que él había nacido desde chiquito, desde bebé, desde que había nacido, había sido hincha del Deportivo Cali, que toda su familia era hincha del Deportivo Cali. Bueno, menos el hijo menor que le salió americano. Efectivamente no era el nombre del camión, así que le pregunté cómo se llamaba el camión. Y ese señor, de pelo canoso, de nariz aguileña, mirándome por encima de sus gafas, con una voz venida del mismísimo infierno, me dijo que se llamaba el camión fantasma. ¡Claro! ¿Cómo no se me había ocurrido? Había aparecido a las 12 de la noche en medio de la niebla donde ningún otro carro pasaba. Iba para Armenia y yo iba para Armenia. Además de eso, si hay barcos fantasmas con piratas, ¿por qué no hay camiones fantasmas con el diablo? Y ese más se parecía al diablo. Y don Chucho, al verme la cara de susto, me dijo que tranquilo, que no pasaba nada, que era un apodo que le tenían los camioneros. Y yo no pedí explicaciones, que no quisiera escucharles. Tipo hasta que llegamos a Armenia. Jesús Alfonso Cárdenas Rojas, el diablo, don Chucho, o sea mi papá, le cumplió la promesa a todos los que esa tarde en la mesa del comedor la habían objetado.